me gusta siempre partir hablando sobre los conceptos, ¿ya? Entonces, antes de entrar en la reflexión, quiero mencionar, y no podría dejar de mencionar, una carta apostólica de San Juan Pablo II, llamada Salvifici Dolores, Sufrimiento Redentor, donde el Santo Padre va a hablar sobre el sentido del sufrimiento. Y en esta carta apostólica, él recalca fundamentalmente dos tipos de sufrimiento. En líneas generales, tenemos por un lado el sufrimiento físico, lo que nosotros relacionamos al dolor físico, y bueno, un paréntesis, generalmente nosotros relacionamos dolor y sufrimiento, a veces ocupamos como sinónimo. Entonces, por un lado tenemos el dolor físico, el sufrimiento físico, que es cualquier manera de dolor reflejado en nuestro cuerpo. Y por otro lado, nosotros tenemos el dolor o el sufrimiento moral. Y ahí sí nosotros ocupamos la expresión dolor del alma, que es un dolor fundamentalmente de la dimensión espiritual. Entonces, en líneas generales, cuando nosotros hablamos sobre dolor, estamos hablando sobre cuando experimentamos um tipo de mal. Né? Se nós vamos falar sobre o contexto e no vocabulário do Antigo Testamento, há uma relação direta entre sofrimento e mal. O mal é entendido no Antigo Testamento como todo aquilo que genera sofrimento. ¿Ya? Pero nós entendemos que o dolor sirve a nós como um alerta. É um alerta para nosso corpo, é um alerta para nossa alma, para nossa mente. Também vale a pena reforçar sobre a doble dimensão em um nível antropológico. Como nós sabemos, somos corpo, somos alma. Consequentemente, temos dolores físicos e temos dolores del alma. Dolores espirituales, dolores materiales. Y bueno, pasar por sufrimientos, sentir el dolor, es tan natural quanto vivir. Creo que ustedes están de acuerdo. Y bueno, son cosas que pasan con el ser humano. Todos hemos sufrido en algún momento de nuestras vidas. Injusticias, dificultades, fracasos, decepciones, humillações, burlas, traições, golpes físicos, golpes morales, algumas lutas sem resultados, abandonos, indiferença na família, indiferença no trabalho. Todos estes desafios que enfrentamos a diário, porque hace parte, está intrinsecamente relacionado com vivir, está diretamente relacionado com nossa oportunidade de crescimento personal. E aí nós relacionamos com os griegos. Aristóteles vai falar sobre a felicidade, a plenitude, com a excelência, arete. Este passo a passo, né? O processo de perfeccionamento de nossa própria natureza. Então, no fim do dia, todos os seres humanos buscam evitar o dolor e o sofrimento. Isso é ou hace parte de uma dimensão nossa animal mesmo, do instinto de sobrevivência. Obviamente que nós temos um nível mais complexo de esta preservação, por assim decirlo, ¿ya? Y a mí me gusta mucho una frase del sacerdote argentino Alfonso Milagro, que dice lo siguiente: la vida es una mezcla continua de alegrías y de dolores, de éxitos y de fracasos, de mañanas llenas de luz y de noches cargadas de oscuridad. Bueno, nosotros no podemos
evitar los distintos colores que el cuadro, que la obra artística, que es la vida del Creador que nos entrega. No podemos evitar los distintos colores, las luces y las sombras. No se puede evitar. Las luces y las sombras dan el brillo, dan la belleza de la obra artística. Viktor Frankl, ya fue mencionado en nuestra charla sobre la gratitud en su libro El hombre en busca de sentido, nos dice que todo puede ser arrebatado del hombre, excepto una cosa: nuestra libertad de elegir con qué actitud nosotros enfrentamos las distintas situaciones de nuestras vidas. Y haciendo el link con lo que hemos hablado el martes, de la perspectiva de Frankl frente a una perspectiva de Jean-Paul Sartre, que dice que nosotros lidiamos com o sinsentido de la vida, ou devemos lidiar com o sinsentido de la vida, com coragem, ou hasta mesmo com heroísmo. Viktor Frankl vai dizer, não é bem assim. Nosotros tenemos que aceptar nuestra incapacidad de reconocer el sentido supremo de las cosas, el sentido supremo del dolor. Y que nosotros somos incapaces, a través de la dimensión racional, de comprender. Ahora, ¿sabe lo que somos capaces? Nosotros somos capazes, y eso desde la dimensión antropológica, somos capaces de creer en este sentido supremo. ¿Me sigue? Nosotros tenemos la capacidad de Dios de buscar comprender el suprarracional, pero tenemos la libertad, por supuesto. Y nuestra libertad, si uno elige o no comprender el sentido supremo de todas las cosas, mismo si uno elige no creer, uno tiene que entender que la libertad es limitada. La libertad es limitada, obvio, en distintas dimensiones. Pero lo que quiero reforzar hoy día es que hay una dimensión de la libertad, un tipo de libertad que no tiene límites, que es la libertad última, que es la libertad de elegir una actitud frente a cualesquiera que sean las situaciones de la vida. Eso nosotros tenemos total libertad.